Tras un viaje por la tarde, un hombre sería llevado por unas luces extrañas en el cielo, siendo presenciado por 3 testigos. Cuando el abducido pudo recuperar la conciencia, afirmó con certeza que había sido llevado a una ciudad bajo el mar. Esta es la espectacular historia del secuestro de Filiberto Cárdenas, que, en la actualidad, cobraría más sentido. Durante una tarde del jueves 3 de enero de 1979, un grupo de personas viajaban por la Ruta 27, también conocido como el Camino Okeechobee, ubicado en Miami, Florida, Estados Unidos. Aquí nos encontramos el protagonista de esta historia, el exiliado cubano Filiberto Cárdenas, que en ese entonces tendría 46 años, acompañado con la familia Martí, una familia amiga, siendo Fernando su amigo de 46 años, junto con su esposa Elizabeth de 36 y su hija Mirta de 13. Ellos regresaban de una inconclusa compra de un lechón que iba a ser la cena del domingo. Una vez yendo a su retorno, el vehículo repentinamente se apagaría sin razón aparente. Fernando, quien era el conductor, trataba de arrancar, pero al parecer había fallos eléctricos que imponían su funcionamiento. Las luces parpadeaban y el auto no encendía. Fue que Fernando y Filiberto saldrían del vehículo para revisar qué ocurría en el motor o tratar de revisar si había algún fallo interno. Es en este momento que algo impresionante y difícil de creer empezaría a ocurrir. Estos sujetos serían destellados por una potente luz de color azul-violeta, acompañado con un fuerte sonido como si fuese un enjambre de abejas. El vehículo empezó a temblar. Todos estaban completamente aterrados por lo que estaba sucediendo a ojos de todos. Filiberto trataba de moverse, pero sentía como una fuerza invisible. Lo detenía a toda costa. No podía moverse para nada. Aquí es cuando él siente como poco a poco se despega del suelo, siendo elevado por esta fuerte luz hacia un objeto que se posaba en el cielo. Fernando también sentía como si lo llevaran, pero pudo aferrarse al auto lo más que pudo. Poco tiempo después, Filiberto perdería el conocimiento, desapareciendo, en presencia de esta aterrada familia. Cuando todo se tranquilizó, Fernando, sin pensarlo, saltó al auto para tratar de prenderlo con desesperación, fallando unas pocas veces hasta que finalmente arrancó, llevándose a su pobre familia presa del pánico. Él decidiría ir a una gasolinera cerca para poder hablar con algún oficial sobre lo acontecido, pero en eso se le sugirió que vaya a buscar un teléfono público. En su viaje totalmente angustiado, llegarían a la ciudad Hialeah, donde se toparía con una patrulla de policía. Fernando habló con el sargento tratando de comentarle lo que había pasado. Curiosamente, este oficial, sin pensar que fuese una broma, llamaría a la base aérea de Homestead para empezar una búsqueda con aviones y helicópteros. Tal parece que la reacción de esta familia lo convenció de que algo había pasado. Fernando Martí también se puso en contacto con la esposa de Filiberto, llamada Iris, y como era de esperar, la pobre mujer de la incertidumbre se puso muy mal. No obstante, esta desesperación terminó 2 horas después, puesto que finalmente Filiberto apareció, pero estaba totalmente ido. Este se encontraba en la calle 8 cerca de la avenida 142 suroeste. Ya eran las 8 de la noche y afortunadamente un vehículo que lo vio de reojo frenó para evitar atropellarlo. Este se lo llevaría con William Christian, un oficial de policía de la 5ª comisaría que haría un reporte de lo sucedido, siendo el primer reporte que un oficial haría, detallando un encuentro cercano del tercer tipo en Estados Unidos. Una vez en el hospital Jackson Memorial, se determinó que Filiberto no sufría ningún tipo de radioactividad, aunque tenía dolores en ambas rodillas y una visión fuera de enfoque en esos momentos. En poco tiempo después, sería dado de alta y regresaría a casa. Al día siguiente, 4 de enero, empezaría una ardua investigación por parte de ufólogos, hipnoterapeutas, psicólogos y neurólogos, ya que se haría la gran noticia en la localidad. Entre los investigadores se encuentra el representante de MUFON de Uruguay, Mario Rodríguez D'Agostino, el ufólogo Virgilio Sánchez Osejo y el mismísimo padre de la ufología, el Dr. Joseph Allen Hynek, quienes siguieron el caso de Filiberto, determinando ciertos puntos a considerar. Encontrarían que este tenía 108 marcas, o quemaduras pequeñas en todo su cuerpo, que parecían un patrón de acupuntura. A su vez,
Bajo una regresión hipnótica hecha por el doctor José Yedra, Filiberto reveló qué es lo que había ocurrido y dónde estaba en ese lapso de 2 horas desaparecido. Al perder el conocimiento y posteriormente recuperarlo, recuerda que él se encontraba sentado sin poder moverse dentro de una nave con 3 seres de aspecto humanoide que parecían muy humanos, con trajes blanco-azulados ajustados. Estos le colocarían un casco con muchas agujas en la cabeza que le llegaban hasta los hombros, dejándole posteriormente 108 marcas en su cuerpo. Ellos trataban de hablar con Filiberto, pero él no entendía. Parecía que hablaban en alemán, luego algo similar al inglés, hasta que finalmente hablaron en español con un acento portugués o italiano. Uno de ellos indicó que se llamaba Kiostros. Este hombre recuerda ser llevado a otra habitación más grande donde pudo ver que había un asiento alto en el que se encontraba otro humanoide con capa que le daba la sensación de que él fuera el jefe o comandante. Este le hablaría en perfecto español, combinando con ideas telepáticas sobre la humanidad, el pasado, presente y futuro, mostrándoselo en una especie de pantalla con imágenes. Rápidamente, Filiberto recuerda ser llevado a otra habitación más, donde lo forzarían a sentarse. Ahora se daba cuenta que estaba en otra especie de nave, pero más pequeña, donde al parecer este viajaría a una playa cercana. En este punto otras naves se reunieron y, por sorpresa de muchos, los objetos no tendrían un viaje por el espacio, sino más bien, por increíble que suene, las naves se metieron al mar. Esta nave al parecer se desprendió del ovni principal. Una vez en las profundidades, la nave que abordaba Filiberto hizo un giro a la derecha, y es donde él notó que uno de los humanoides realizó una especie de maniobra con una cerradura, donde él vio claramente que una roca gigante se abría en 2, deslumbrándose una especie de túnel gigante que tenía unas paredes brillantes tipo fosforescentes. Según Cárdenas, la nave se adentraría a esta zona, llegando a una especie de gran caverna seca donde habría una especie de silla hecha de piedra y en ambos lados unos símbolos que parecían una serpiente tachada. Es en este momento que él visualizó cómo se abría una gran puerta donde empezaron a surgir varios individuos. Uno de ellos le habló a Filiberto en español con acento sudamericano, dirigiéndole las palabras: Bienvenido. Este le comunicó a Cárdenas que era un humano como él, y que ya tenía cierto tiempo trabajando con las entidades no humanas, que debería estar contento porque iba a recibir instrucciones por un humano como él. Entonces me dice el de allá: sí, yo soy un terrícola como tú, y estoy aquí en un gran entrenamiento que me están dando ellos para subir después a una gran misión a la Tierra. En cuestión de poco tiempo, el hombre sería llevado a una calle donde aseguró observar toda una especie de ciudad. Dentro de esta gigantesca caverna, era como una ciudad subterránea con edificios y calles. Lo siguiente que recuerda es el ser llevado a uno de estos edificios, donde sería absorbido por una pared que posteriormente se voltearía horizontalmente para convertirse en una especie de mesa. Filiberto siente cómo es examinado por unos brazos con ventosas. Le colocarían una fuerte luz en el ojo y le manipularon el oído con algo que los seres comentarían sería para la comunicación. A su vez, le mostrarían con unas pantallas algunas cosas que posteriormente se confirmarían. Eran visiones del futuro. Lo siguiente que recuerda es el ser llevado a otra habitación donde a este le mostrarían más visiones proféticas. En el suelo se deslumbró una especie de triángulo brilloso que los extraterrestres le mencionarían a Filiberto. Eran las ubicaciones de sus bases en el mundo. Una estaba en el Océano Pacífico, otro en el Océano Atlántico y, por último, uno muy profundo en la Tierra. La última parte de los recuerdos de Filiberto serían el ser llevado a un lugar donde percibe una nave en posición vertical muy parecido a los cohetes espaciales hechos por los humanos, donde se adentraría acompañado de 3 humanoides más. Una vez dentro, él no podía observar lo que pasaba, pero sentía cómo los seres manipulaban controles y botones, despegando al poco rato. Pasando un corto viaje, de la nave se abrieron las compuertas y finalmente liberaron a Filiberto de su secuestro, dejándolo a su suerte en la calle donde posteriormente sería encontrado. Filiberto comenzó a experimentar fenómenos paranormales, como la capacidad de ver a través de las paredes o saber con precisión lo que alguien estaba haciendo a la distancia. Además,
Durante una sesión de hipnosis, afirmó que los implantes que supuestamente le colocaron en los oídos le permitían visualizar imágenes y escuchar sonidos de eventos futuros. Al respecto, el Dr. Hynek planteó que estos dispositivos microscópicos podrían haber sido integrados a nivel celular. El caso no acabaría aquí, puesto que este hombre, por sorprendente que suene, sería llevado una segunda ocasión, pero en compañía de su esposa Iris, aproximadamente un mes después del primer encuentro, un 21 de febrero del mismo año. Este episodio sería llevado a cabo gracias a unas voces que él escuchaba indicándole ir al mismo sitio donde fue abducido por primera vez. Sin embargo, de forma telepática, Filiberto consultó con estas entidades si podía estar en compañía de su esposa. Esto bajo ideas que él también podía transmitirles, a lo que los seres curiosamente no se opusieron. En esta ocasión, la pareja de esposos, estando completamente conscientes de lo que ocurría, pudieron analizar el aspecto de estos seres, siendo descritos como los que vio Filiberto, pero a diferencia de los humanos, estos eran más pequeños con rasgos similares a los asiáticos. Sus ojos eran más grandes de lo normal y llevaban una especie de emblema como la vista en la caverna. Aquí le transmitieron un mensaje que directamente los relaciona a ellos, puesto que sería un mensaje de amor universal, algo que, según estos seres, los humanos poco a poco lo están olvidando, y es el amor real, el que puede resolver los problemas en la vida y existencia. Este mensaje se ancla con las visiones que tuvo Cárdenas. El contacto terminaría aproximadamente las 5 de la mañana, donde la pareja de esposos sería de vuelta. Ese mismo día a las 10 de la mañana, tal parece que estos objetos se dejaron ver en un aeropuerto cercano en Miami, por cientos de personas que notificaron observar 3 objetos inusuales, siendo uno como una nave madre y 2 pequeños en forma de platillos. Lo curioso es que esto se manifestó casi a la misma altura donde Iris y Filiberto fueron llevados. Este hombre al parecer tuvo más contacto con estos seres, siendo la última visita de los extraterrestres en 1989, donde siempre sería llevado a la base que se encuentra en las profundidades del mar, contando en sus propias palabras un aproximado de 17 contactos. Ahora bien, ¿cuáles eran esos mensajes proféticos que escuchó y vio Filiberto Cárdenas? Cabe recalcar que muchos de estos mensajes ya se han cumplido. Iba a haber una ciudad que sería destruida dentro de poco, exclamando: "La capital de México". El 19 de septiembre de 1985 ocurriría uno de los peores terremotos que desató la Ciudad de México por completo. Casi todos los centros de población en California quedarán hundidos bajo el mar. Según la revista de noticias Newsweek del 28 de marzo de 1983, parte de las costas de California, que van desde Eureka hasta la frontera con México, quedaron bajo el mar, siendo este una profecía parcial. Una estrella de cine de ese entonces iba a ser presidente, y su esposa, primera dama de los Estados Unidos. El 20 de enero de 1981, el actor Ronald Reagan sería presidente de los Estados Unidos y su esposa, Nancy Reagan, se convertiría en primera dama, tal y como se predijo. Ocurriría un trágico final para el presidente de Egipto de aquella vez. El 6 de octubre de 1981, Anwar al-Sadat, expresidente de Egipto, sería ejecutado durante un desfile militar en El Cairo por extremistas islámicos descontentos con el Tratado de Paz con Israel y sus políticas internas. Se manifestará una guerra en el Oriente Medio, que hará desaparecer el gobierno del antes desconocido país Kuwait, donde participaría Arabia Saudita e Irak debido a conflictos de petróleo. Durante conflictos armados, Kuwait perdería su gobierno en 1990, desapareciendo en gran medida entre las naciones de la energía. Habrá una caída de muchos dictadores en América Latina y Filipinas con un orden específico: Duvalier, Ferdinand Marcos, Pinochet, Stroessner, Manuel Antonio Noriega y Fidel Castro, todos ellos actualmente caídos. Recordemos que todo esto fue mencionado a Filiberto en su primera abducción, y todos estos hechos ocurrirían en fechas posteriores, algo que nos hace realmente pensar si estos seres podrían ser del futuro o tienen algún conocimiento de eventos venideros, siendo así uno de los casos más extensos y posiblemente de los más importantes en la historia del fenómeno OVNI, tomando en consideración las premisas que actualmente se está hablando acerca de los OVNIs,
y su relación con el océano. El mensaje que me dieron para la humanidad, que era de amor universal para toda la humanidad. O sea que yo tenía que proclamar ese amor universal. Esta historia relata humanoides de un aspecto humano, pero que se diferencian con una altura pequeña, siendo un aproximado entre 1,20 m a 1,30 m, siendo seres bastante pequeños. El tamaño de la nave nodriza que tuvo lugar en el primer y segundo encuentro de Filiberto no se especifica literalmente, pero tomando en consideración las habitaciones y las otras naves dentro de esta, hablaríamos de unos 60 a 100 metros. Mientras que las naves más pequeñas, con las que Filiberto y los ocupantes viajarían al fondo del mar, medirían unos 3 a 4 metros de largo con 1,10 m de alto. Esto, según las descripciones originales dadas por los testigos. La impresionante historia que se tiene aquí va de la mano con el último Congreso OVNI, suscitado el 13 de noviembre del presente año 2024, donde se abordaron los OSNIs, objetos sumergidos no identificados, y fenómenos relacionados con actividades inexplicables en el océano. Según testimonios de exmilitares y funcionarios, varios de estos objetos muestran capacidades tecnológicas que superan cualquier equipo conocido, incluyendo movimientos rápidos bajo el agua y emergencias repentinas hacia el cielo, lo que refuerza las hipótesis sobre un origen no humano. Algo sumamente interesante del caso de Filiberto Cárdenas es la descripción de los seres que vería, teniendo un parentesco extremadamente alto con un caso que ocurrió en 1967. Donde el oficial de policía llamado Herbert Schirmer fue abducido por humanoides de aspecto similar al humano, pero con rasgos que denotan el lado no humano. Incluso se repite el patrón del emblema serpiente, como si estos seres serían o vendrían del mismo lugar. Este caso sería la gran noticia de ese entonces a nivel nacional, que en poco tiempo llegó a oídos de todo el mundo, apareciendo en el periódico local The Miami News del 6 de enero de 1979. En el libro UFO Contact from Undersea, siendo los investigadores Virgilio Sánchez Osejo y Wendell C. Steven quienes lo darían a conocer en mayor medida. Si bien las hipótesis de que hubiera extraterrestres bajo el mar no se tocaron de manera directa, es interesante cómo en estos congresos se declara eventos tales que enganchan con historias muy viejas. A nivel personal, me parece bastante interesante cómo estos casos en el futuro toman más sentido, cosa que en aquellas épocas fueron tema de burla. Para entenderlo mejor, solo hay que recordar los míticos videos oficiales desclasificados por el Pentágono, donde estos objetos en su mayoría sobrevuelan el mar. Sin duda alguna, cada vez la ufología de antaño está sumergiendo y teniendo protagonismo con lo que poco a poco se está dando a conocer por personas que llevan un papel importante en el Pentágono o en la propia NASA. Es pues el caso de Filiberto Cárdenas una de muchas muestras que a veces lo imposible podría llegar a ser posible.